Paga mi cuota o sal de mi casa, gritó mi hermano, así que le entregué un sobre. La habitación quedó en silencio. Muy bien, Reddit, mi hermano mayor Arek me gritó esto durante la cena del domingo mientras nuestros padres asentían, pero había una cosa que ninguno de ellos sabía. Déjame poner la escena, soy Danny, un hombre de 30 años, electricista sindical que gana 95.000. Arek tiene 33, mi hermano mayor trabaja en algún absurdo puesto de coordinador senior de proyectos ganando 52.000 por mover correos electrónicos en una firma consultora de nivel medio. Vive en casa y no aporta nada a los gastos del hogar, pero de alguna manera se nombró a sí mismo señor de la mansión. Mamá y papá lo tratan como si dirigiera una empresa Fortune 500, mientras tanto yo soy la decepción porque no fui a la universidad y trabajo con mis manos en lugar de empujar píxeles. Me mudé de nuevo hace 2 años después de que mi compromiso se viniera abajo. Atrapé a mi prometida enviando mensajes a su ex sobre cómo se había conformado conmigo porque yo era estable pero aburrido. Le dejé el anillo y el contrato del apartamento, pensé que me quedaría en la casa familiar, ahorraría dinero y ayudaría con las facturas ya que la pensión de papá no cubría mucho. El mayor error de mi vida. Desde el primer día Arek se posicionó como el hijo responsable que, con gracia, permitía que su hermano pequeño fracasado se quedara en su espacio. Todo se convirtió en un juego de poder, donde podía aparcar mi camioneta de trabajo, qué estantes podía usar en el garaje, cuánto podían durar mis duchas. Pero Arek no solo era territorial, el tipo había convertido la manipulación en un arte y nuestros padres se lo tragaban como caramelos. Hacía comentarios útiles sobre mi periodo de transición y cómo necesitaba estructura y límites para volver a ponerme de pie. Mamá asentía y decía cosas como, Arek está siendo tan maduro con esta situación. Mientras tanto, me hacía la vida un infierno. Mi ropa de trabajo desaparecía de la secadora y luego aparecía arrugada en armarios al azar. Mi despertador misteriosamente se reiniciaba, haciéndome llegar tarde a los trabajos. Herramientas desaparecían de mi equipo y luego Arek las encontraba en lugares extraños con esa mirada preocupada como si estuviera perdiendo la cabeza. El verdadero genio era como enmarcaba todo como preocupación por mi bienestar. Danny parece muy disperso últimamente. Cuando lo enfrentaba directamente, ponía esa expresión herida y decía algo como, solo trato de ayudar, no hay necesidad de ponerse a la defensiva. Luego iba directo con mamá y papá con su acto de hermano herido, no sé qué le pasa a Danny, está tan enojado todo el tiempo, me preocupa. Me hacía cuestionar mi propia cordura mientras se pintaba a sí mismo como el hermano mayor cariñoso. Pero su obra maestra fue la situación del garaje. Guardo unos $40.000 en equipo eléctrico especializado allí, medidores que detectan voltaje activo, equipo de seguridad certificado para trabajo industrial, herramientas de emergencia que pesan 150 libras y cuestan más que el coche de Arek. Arek decidió que necesitaba ese espacio para un gimnasio en casa que usó exactamente una vez. Sabía que mi equipo era crítico para las llamadas de emergencia, sabía que no podía guardarlo en ningún otro lugar sin añadir 40 minutos a mi tiempo de respuesta. Deliberadamente intentaba arruinar mi capacidad de ganarme la vida. La reunión familiar fue puro teatro. Arek había hecho sus deberes, entrenó a mamá y papá en todos los puntos correctos sobre la contribución justa y la responsabilidad compartida. Danny ha estado viviendo aquí sin pagar alquiler durante 2 años, dijo Arek mirando alrededor de la mesa, mientras tanto yo cubro servicios, comestibles, mantenimiento. No es sostenible. Mamá intervino justo a tiempo, Arek ha sido tan generoso con su tiempo y dinero, es justo que todos contribuyan. Papá asintió, hijo, tienes 30 años, es hora de empezar a actuar como un adulto. La cuota del garaje fue la solución brillante de Arek, 800 al mes o encontrar otro lugar para guardar mi equipo de pasatiempo. 800. Miré a mi familia asintiendo con este esquema de extorsión y sentí algo frío asentarse en mi pecho. Este fue el momento en que me di cuenta de que Arek acababa de declarar la guerra a la persona equivocada. Lo pensaré, dije. Sonrió como si ya hubiera ganado. Genial, el primer pago vence el próximo viernes, te enviaré mi Venmo. Esa sonrisa le iba a costar todo. Lo que mi familia no sabía era que ya los había salvado una vez antes. Hace 8 años, en 2016, el negocio de importación de papá colapsó cuando su principal proveedor fue arrestado por vender electrónicos falsificados. 30 años de construir relaciones se fueron de la noche a la mañana. Las demandas llegaron rápidas y brutales. Los honorarios legales devoraron sus ahorros como ácido sobre acero. Yo tenía 22, recién salido de mi aprendizaje, ganando un dinero decente pero nada espectacular.
Había logrado ahorrar unos 85.000 viviendo en un estudio que olía a pies y conduciendo una camioneta mantenida con cinta adhesiva y oraciones. Encontré a papá una noche en la mesa de la cocina rodeado de avisos de ejecución hipotecaria, mi viejo llorando sobre documentos bancarios. Necesitaba 95.000 para poner la hipoteca al día y tenían 3 semanas antes de la subasta. Podría haber usado ese dinero para mi propio lugar, mi propio futuro. En cambio, vi a mi padre desmoronarse y tomé una decisión que definiría la próxima década. Mi amigo Hunter trabaja en derecho inmobiliario comercial, un tipo inteligente que conoce todos los ángulos. Le expliqué la situación y puso esa cara, mitad impresionado, mitad preocupado. Danny, ¿estás seguro de esto? Es tu futuro entero del que hablas. Es la familia, Hunter. Así que lo organizamos legalmente, creamos una sociedad de responsabilidad limitada llamada Radward Holdings. Compré la casa en la subasta por 92.000, unos 15.000 por debajo del valor de mercado porque el vecindario aún se estaba recuperando de 2008. Luego la arrendé de nuevo a mis padres por exactamente lo que podían pagar, 1.200 al mes. Les dije que algún inversionista la había comprado y que les estaba dando un trato especial porque le gustaban las familias trabajadoras. Mamá lloró de alivio, papá me estrechó la mano y dijo que era un buen hijo por ayudarles a encontrar un casero tan generoso. Nunca lo cuestionaron, demasiado agradecidos, demasiado avergonzados y demasiado desesperados como para indagar más. Durante 8 años he sido su casero secreto. Cada pago de impuestos de la propiedad, cada reparación importante, cada reclamación de seguro, era mi responsabilidad, mi dinero. Los 1.200 que ellos pagan cubren tal vez la mitad de mis costos reales. Arek se mudó de nuevo justo después de la universidad e inmediatamente comenzó a actuar como si fuera el dueño del lugar. Mamá presumía con los vecinos sobre lo responsable que era Arek y cómo realmente se estaba haciendo cargo del hogar, cuando su contribución real era tal vez 300 para los comestibles. Mientras tanto yo gastaba 18.000 al año solo en costos de mantenimiento, más otros 20.000 en reparaciones y mejoras, techo nuevo en 2019, cimientos en 2021, reemplazo del sistema de climatización el año pasado. Pero me mantuve callado, la paz familiar parecía valer la inversión. Hasta que Arek decidió cobrarme renta por usar mi propio garaje. La ironía era tan perfecta que me dolían los dientes. Aquí estaba este imbécil con derecho, viviendo gratis en una casa que yo salvé de la ejecución hipotecaria, exigiendo que le pagara dinero por guardar el equipo que me mantenía empleado. Eric pensaba que estaba jugando ajedrez, no tenía idea de que yo había estado jugando ajedrez en 4 dimensiones durante 8 malditos años. El ultimátum del garaje de Arek fue solo la jugada inicial. Cuando no cedí de inmediato, trajo refuerzos. Entra mi primo Elías. Elías tiene la misma edad que Arek, trabaja en algún puesto de finanzas en la ciudad, conduce un coche en leasing que no puede pagar. Más importante, siempre ha resentido que yo gane más dinero que él sin un título universitario. Ha estado esperando años para tener la oportunidad de verme caer. Eric invitó a Elías a la noche de juegos familiar el fin de semana después de su ultimátum. ¿Coincidencia? Sí, claro. Danny, escuché que estás teniendo algunos problemas de adaptación, dijo Elías durante la cena lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Totalmente normal después de una ruptura, a veces los hombres necesitan tocar fondo antes de poder recuperarse. Eric intervino con su rutina de hermano preocupado, he estado intentando ayudar a Danny a establecer algunos límites saludables, pero se resiste a la estructura. Mamá y papá se tragaron toda esa porquería. 2 jóvenes exitosos coincidiendo en que el hijo problemático necesitaba mano dura. Quizá es hora de algunas consecuencias reales, continuó Elías, no se puede habilitar un comportamiento destructivo para siempre. Al final de la noche, Arek había convencido a Elías de que cobrarme tarifas de garaje en realidad era una intervención diseñada para ayudarme a madurar. Elías incluso se ofreció a confirmar el plan de contribuciones del hogar de Arek para hacerlo parecer más oficial. Pero el verdadero as bajo la manga de Arek era Ángela. Ángela es la hermana de mamá, recientemente divorciada, viviendo en un condominio que apenas puede pagar. Está amargada hasta la médula por su exmarido y ve a los hombres como cajeros automáticos andantes que necesitan supervisión constante. Arek empezó a invitar a Ángela a las cenas dominicales, posicionándose como el sobrino que realmente tenía su vida en orden. En un mes ya era su mayor animadora. Danny necesita estructura, decía Ángela asintiendo con las últimas quejas de Arek. Los hombres no respetan lo que obtienen gratis, haz que pague lo suyo. Tenía esa manera de convertir cada conversación en una lección sobre la responsabilidad personal y la importancia de no habilitar a hombres adultos que se niegan a despegar.
Los tres, Arek, Elías y Ángela, formaron esta alianza tóxica, todos unidos en la creencia de que yo era el problema de la familia que necesitaba ser arreglado mediante castigo y vergüenza pública. Mientras tanto, Arek se volvía más atrevido con su acoso. Mi horario de trabajo se convirtió en su entretenimiento personal. Si me llamaban para una reparación de emergencia a las 3 de la mañana, Arek golpeaba las paredes y gritaba sobre los imbéciles desconsiderados que no respetan a las personas con trabajos reales. Cuando lo enfrentaba, cambiaba de inmediato al modo víctima. Danny, ¿por qué me gritas? Solo pedía cortesía básica. Luego iba directo con mamá y papá con su acto de herido. Danny realmente está teniendo problemas, me gritó por pedirle que bajara el volumen durante mis llamadas de trabajo. La tarifa del garaje se convirtió en una batalla diaria. Cada mañana Arek hacía algún comentario sobre la responsabilidad profesional y contribuir a los gastos del hogar. Empezó a poner notas adhesivas en mi equipo: tarifa de almacenamiento vencida, por favor respeta los espacios compartidos, esto no es un almacén. Pero el verdadero juego mental era cómo Arek había convertido a mi propia familia en armas contra mí. Cada conversación se convirtió en un debate sobre mi actitud, mis responsabilidades, mi necesidad de dar un paso al frente y ser un adulto. Elías aparecía al azar para verificar la situación y ofrecer consejos no solicitados sobre presupuestos y establecimiento de metas. Ángela me acorralaba en reuniones familiares para darme lecciones sobre la importancia de pagar mi parte justa. Arek había creado esta cámara de eco perfecta donde todos coincidían en que yo era el problema. Luego llegó el punto de quiebre un martes de septiembre. Había estado trabajando dobles turnos toda la semana restaurando la electricidad después de que una tormenta derribara las líneas de transmisión en 3 condados. Llegué a casa a las 2 de la mañana exhausto, esperando dormir tal vez 5 horas antes de la siguiente llamada. Mi equipo no solo había sido movido, esta vez había sido saboteado. Lo encontré esparcido por el suelo del garaje como si alguien lo hubiera destrozado con una masa. 40.000 en equipo eléctrico especializado, parte de él dañado irreparablemente. Mi multímetro digital hecho pedazos, mi arnés de seguridad con cortes en las correas, mis guantes aislantes destrozados. Esto no era frustración o enojo, esto era Arek intentando matarme. Me quedé allí mirando la destrucción. Y algo cambió en mi cerebro. Esto ya no era una rivalidad entre hermanos, Arek había cruzado una línea de la que no se regresa y estaba a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. Pero primero tenía que hacer una llamada telefónica. A la mañana siguiente llamé a mi amigo Hunter para programar una reunión, no para pedir consejo legal esta vez, sino para planear una guerra. Maldición, Danny, dijo Hunter mirando las fotos del equipo destruido, esto no es vandalismo, esto es sabotaje de equipo de seguridad, ese arnés cortado podría haberte matado. Arek no es lo bastante estúpido como para hacer esto al azar, está intentando echarme obligándome a no poder trabajar. Podrías presentar cargos. Estoy pensando en algo más grande que cargos criminales, Hunter, quiero que se vaya para siempre. Hunter sonrió con esa clase de sonrisa que significa que alguien está a punto de ser arruinado legalmente. ¿Qué necesitas primero? Primero necesitaba documentación. Pasé la semana siguiente fotografiando y catalogando cada pieza de equipo dañado. La compañía de seguros requería registros detallados para una reclamación de este tamaño y yo quería que todo fuera a prueba de balas. Segundo, necesitaba testigos. Mi supervisor había estado preguntando por el equipo y la noticia se estaba esparciendo por el sindicato sobre lo que Arek había hecho. Estos tipos no se andan con juegos cuando alguien manipula el equipo de seguridad que mantiene vivos a los trabajadores. Danny, quien haya hecho esto no es solo tu problema, me dijo, es una amenaza para todos los electricistas del estado, presentas cargos y el sindicato te respalda. Tercero, necesitaba entender la situación financiera de Arek. Su repentina desesperación por dinero tenía que tener un origen. Ahí fue donde mi nueva aliada resultó útil. Mi amiga Lisa trabaja en análisis de crédito para un banco importante, una mujer inteligente que sabe leer registros financieros como si fueran hojas de té. Tu hermano está jodido, me dijo después de revisar el informe crediticio de Arek, 3 tarjetas de crédito al máximo, un préstamo personal de un prestamista depredador, incluso un adelanto de día de pago. La deuda total parece de unos 180.000. Con razón Arek intentaba exprimir dinero de mí. Pero la verdadera mina de oro fue su historial de gastos. Los extractos de tarjetas de crédito mostraban un patrón de compras caras seguidas de anticipos en efectivo para cubrir pagos mínimos, viajes a Las Vegas, ropa de diseñador, pagos de leasing de SBMV que no podía pagar. Las cuentas no cuadraban y la realidad lo estaba alcanzando rápido.
El servicio mensual de la deuda es probablemente 3.800, continuó Lisa, con su salario después de impuestos y gastos básicos le quedan tal vez 400. Ha estado robando a Pedro para pagar a Pablo durante al menos 2 años. Perfecto. Mientras yo construía mi caso, Arek intensificaba su campaña. Comenzó a cronometrar sus tonterías para tener el máximo impacto, justo antes de que saliera a llamadas de emergencia, justo cuando intentaba dormir después de turnos dobles. La parte genial era como siempre tenía testigos. Elías aparecía justo cuando Arek estaba teniendo otra conversación razonable sobre responsabilidades del hogar. Ángela estaba allí para asentir cuando Arek expresaba preocupación por mis problemas de ira. Cuando yo reaccionaba con frustración, Arek inmediatamente cambiaba al modo de víctima. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que hablo. Danny no puede manejar conversaciones normales de adultos sin ponerse agresivo. La familia se lo estaba creyendo. Mamá empezó a hacer comentarios sobre que quizá debería considerar terapia para trabajar algunos de esos problemas. Papá me apartaba para charlas incómodas sobre manejar el estrés de maneras saludables. Arek había reformulado con éxito toda la situación, ahora era el hermano preocupado tratando de ayudar a su inestable hermano a superar problemas personales. Pero cometió un error crucial, se puso engreído. El plazo de la cuota del garaje llegó y pasó. Cuando no pagué, Arek anunció que estaba reubicando temporalmente mi equipo para hacer espacio para su gimnasio en casa. Encontré mi equipo apilado en el patio trasero como basura, 40.000 en equipo eléctrico especializado simplemente tirado en la tierra. Deliberadamente intentaba destruir mi capacidad de ganarme la vida. Era hora de recordarle a todos de quién era en realidad el nombre en la escritura. Hunter había preparado 3 documentos que pondrían fin al pequeño imperio de Arek: notificación formal de desalojo, orden de cese y desistimiento por destrucción de propiedad y la opción nuclear, contratos de arrendamiento oficiales para mamá y papá a precio de mercado. Esto establece tu propiedad más allá de toda duda, explicó Hunter. Si se niegan a firmar, se convierten en ocupantes ilegales igual que tu hermano. Dudé en esa última parte, no quiero arruinar a mis padres. Danny, tus padres han estado permitiendo este comportamiento durante años, a veces tienes que romper un sistema para arreglarlo. Lisa había estado siguiendo la situación financiera de Arek y empeoraba cada semana. Su BMW fue embargado un jueves, la compañía de préstamos de día de pago llamaba a la casa todos los días, las tarjetas de crédito estaban congeladas por impago. Arek estaba acorralado, desesperado y quedándose sin opciones, lo que lo hacía peligroso, pero yo ya había terminado de jugar a la defensa. La familia estaba planeando otra intervención el domingo después de la iglesia. Arek había estado preparando el terreno toda la semana hablando de mano dura y consecuencias naturales. Llegó el domingo, el momento perfecto, con Arek en modo de máxima actuación. Pasó la mañana instalando su equipo de gimnasio en el garaje. A la 1 de la tarde la casa estaba llena de los aliados de Arek. Elías había conducido desde la ciudad, Ángela dominaba la cocina y mamá y papá desempeñaban sus papeles como los padres preocupados tratando con su hijo problemático. Arek lo había orquestado perfectamente, cada conversación se dirigía hacia mi situación y la necesidad de límites y expectativas claras. Danny necesita entender que las acciones tienen consecuencias, le decía Ángela a mamá mientras yo asaba hamburguesas, consentirlo no está ayudando a nadie. Elías asentía. En mi formación en finanzas aprendimos que la gente no cambia de comportamiento hasta que enfrenta costos reales por sus elecciones. Arek trabajaba a la multitud como un político, la tarifa del garaje se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal con mi carácter. Odio ser el malo, dijo Arek lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, pero alguien tiene que ayudar a Danny a aprender cómo funciona el mundo real. Más asentimientos. Fue entonces cuando decidí que era hora de soltar la bomba. Hablando del mundo real, dije sacando el sobre que Hunter había preparado, creo que deberíamos aclarar exactamente cómo funciona el mundo real aquí. Los ojos de Arek se iluminaron. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó con un tono de preocupación paciente. Le entregué el primer documento. Significa que tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El patio trasero quedó en silencio mortal. Eric miró la notificación de desalojo como si estuviera escrita en jeroglíficos. ¿Qué es esto? Notificación de desalojo, estás siendo solicitado para dejar la propiedad. ¿Qué propiedad? La voz de Arek se quebró. Esta es la casa de mamá y papá. Entregué a mamá y papá sus copias de los contratos de arrendamiento. En realidad es mi casa, lo ha sido durante 8 años. Silencio. La cara de papá se puso blanca. Danny, ¿de qué estás hablando? ¿Recuerdas 2016,
papá, cuando el negocio colapsó y enfrentabas la ejecución hipotecaria? Compré esta casa en la subasta y he sido tu casero desde entonces. Arek seguía mirando su notificación de desalojo. Esto es imposible, no puedes simplemente. Eric, lo interrumpí sacando mi teléfono, causaste 40.000 en daños a mi equipo eléctrico de seguridad, equipo que me mantiene vivo cuando trabajo con líneas de alta tensión. Mostré las fotos en la mesa, arnés de seguridad cortado, multímetro destrozado, miles de dólares en herramientas apiladas en la tierra como basura. El ambiente cambió, los rostros que habían estado asintiendo con el acto de hermano responsable de Arek ahora lo miraban con horror. Continué con voz calmada y factual, ese arnés de seguridad me evita caer de las torres de transmisión, el multímetro me dice si un cable me va a electrocutar, si hubiera usado el equipo dañado sin darme cuenta, estarían planeando mi funeral. Ángela fue la primera en encontrar su voz. Arek, ¿destruiste el equipo de trabajo de Danny? La compostura de Arek se estaba resquebrajando. Fue un accidente, yo solo intentabas echarme obligándome a no poder trabajar de manera segura. Cuando no pagué tu basura de tarifa de garaje, decidiste sabotear mi sustento. Elías se inclinó hacia adelante, de repente muy interesado. Espera, ¿tú eres dueño de esta casa? ¿Cuánto has estado pagando en costos de mantenimiento? Saqué mi teléfono y mostré los extractos bancarios, 8 años de pagos de hipoteca, impuestos de propiedad, primas de seguros, reparaciones mayores. Los números eran brutales, 230.000, dije en voz baja, mientras Arek ha estado viviendo aquí gratis y exigiendo que le pague tarifas de almacenamiento. Mamá empezó a llorar, papá se quedó en silencio atónito, Ángela y Elías parecían estar intentando recalcular toda su comprensión de la dinámica familiar. Pero Arek no había terminado, los animales acorralados son peligrosos y estaba a punto de mostrar hasta dónde llegaría cuando lo arrinconaban. Todo esto es un disparate, dijo alzando la voz. Danny está teniendo algún tipo de crisis, inventando historias para justificar. Arek, lo interrumpí, los registros de propiedad son públicos, los extractos bancarios son reales, el equipo destruido está documentado y fotografiado, ¿qué parte de esto es inventada? Arek miró alrededor de la mesa buscando desesperadamente a alguien que creyera su versión de la realidad, pero la evidencia era abrumadora. Entonces hizo su jugada final. El rostro de Arek pasó por la sorpresa, la negación, la rabia y finalmente cayó en el cálculo frío. La máscara estaba completamente fuera. ¿Ahora quieres jugar duro, Danny? Bien, veamos cómo te sale. Se volvió hacia mamá y papá cambiando a su voz de víctima herida. Esto es exactamente lo que he estado intentando decirles. Danny les ha estado mintiendo durante 8 años, manipulándolos, aprovechándose de su confianza. Mamá parecía confundida. Pero cariño, si compró la casa lo hizo sin decírtelo, eso no es lealtad familiar, eso es control. En cuestión de minutos había reformulado 8 años de sacrificio financiero como control manipulador, hizo que mis padres cuestionaran si ayudarlos en realidad los estaba lastimando. Piénsenlo, continuó entusiasmado, Danny pudo haberles dicho la verdad en cualquier momento, en cambio los dejó sentirse agradecidos con un casero imaginario mientras él movía todos los hilos, eso es enfermizo. Ángela intervino, Arek tiene un punto. ¿Por qué mantenerlo en secreto a menos que tuvieras motivos ocultos? Elías asintió, en finanzas lo llamamos controlar mediante asimetría de información, eso es manipulación. Vi cómo mi familia convertía el mayor sacrificio que había hecho en evidencia de mis defectos de carácter. Papá empezaba a verse convencido, hijo, ¿por qué no nos lo dijiste? Porque quería ayudar sin hacerlos sentir endeudados, porque pensé que éramos familia. Eric se rió, ¿familia? Has estado jugando a ser casero durante 8 años, Danny, cobrando renta, tomando decisiones sobre nuestra casa sin consultarnos, ¿cómo es eso familia? Ahora, en lugar de ser el hermano que los salvó de la ejecución hipotecaria, me convertí en el manipulador que los había estado controlando mediante apalancamiento financiero. Mamá lloraba más fuerte ahora, pero no podía decir si era gratitud o traición. Papá simplemente se sentó allí luciendo perdido, intentando procesar 8 años de mentiras. Arek aprovechó su ventaja. Danny ha estado jugando a largo plazo, esperando el momento adecuado para cobrar sus fichas, probablemente planea usar esto contra nosotros para siempre. Oh, dije en voz baja, era un chico de 22 años que vio a su padre llorar sobre papeles de ejecución hipotecaria. Y tomé la decisión de ayudar. Has estado controlando en secreto nuestra situación de vivienda durante 8 años. La peor parte fue ver las caras de mis padres, la gratitud se transformaba en sospecha, el alivio se convertía en resentimiento. Arek estaba envenenando con éxito el mayor regalo que les había dado. Eric continuó,
por eso Dane se mudó de nuevo tan fácilmente, por eso actúa como si fuera dueño del lugar, porque lo es, ha sido el casero todo este tiempo jugando a la casita con sus inquilinos. Ángela asintió, y ahora lo está usando como un arma, págame la renta o serás desalojado, eso es chantaje emocional. No es renta, dije, es impedir que destruyas mi equipo de seguridad y trates de extorsionarme dinero. Pero estaba perdiendo la batalla narrativa. Arek sonrió por primera vez desde que solté la bomba. Así que esto es lo que va a pasar, dijo poniéndose de pie como si aún estuviera a cargo, Dani va a romper estos papeles de desalojo. Vamos a elaborar un plan razonable de contribución al hogar y todos vamos a empezar a ser honestos por una vez. Miré alrededor de la mesa a mi familia, las personas por las que había sacrificado mis 20, y vi duda y resentimiento donde debería haber habido gratitud. Eric había ganado la batalla, pero no tenía idea de que estaba a punto de perder la guerra. Tienes toda la razón, hermano, dije en voz baja, es hora de que todos empiecen a ser honestos. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Hunter, sí, es hora, presenta las notificaciones formales de desalojo, todas. La sonrisa confiada de Arek se desvaneció rápido. Todas. Mamá, papá, tienen 60 días para firmar contratos de arrendamiento formales a precio de mercado o encontrar otro lugar donde vivir. Eric, tienes 30 días para irte por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Si voy a ser el casero controlador de todos modos, continué, más vale hacerlo oficial. Las secuelas de la cena del domingo fueron exactamente tan feas como cabría esperar. Eric entró inmediatamente en modo víctima total, llamando a cada pariente en un radio de 3 estados para informar que su hermano psicótico estaba desalojando ilegalmente a toda la familia por un desacuerdo menor. Mamá y papá estaban atónitos, habían pasado 48 horas procesando la revelación de que su estabilidad financiera había sido una mentira, no mi mentira, sino la suya propia sobre ser adultos independientes. Ángela y Elías se convirtieron en el equipo de relaciones públicas de Arek, difundiendo la historia de que yo había estado manipulando financieramente a la familia durante años y ahora estaba usando la caridad como arma para vengarme. La narrativa era simple, el generoso hermano mayor finalmente se enfrentó al controlador hermano menor, que respondió amenazando con dejar a toda la familia sin hogar. Pero aquí está el problema de jugar a ser víctima, solo funciona si la gente te cree. Para el miércoles los acreedores de Arek ya habían descubierto dónde vivía. La empresa de embargos vino por los muebles que había estado arrendando, las compañías de tarjetas de crédito comenzaron a llamar a la casa 10 veces al día, la empresa de préstamos de día de pago envió a alguien a la puerta con un recordatorio nada amistoso sobre los términos de pago. Eric intentó adelantarse a la historia posicionando sus problemas financieros como contratiempos temporales causados por el estrés familiar. Las amenazas de Danny han estado afectando mi desempeño en el trabajo, le dijo a mamá, no puedo concentrarme con este tipo de inestabilidad sobre mi cabeza. Pero Lisa había estado siguiendo la situación crediticia de Arek y la línea de tiempo no apoyaba su narrativa. La deuda tenía años, los pagos atrasados comenzaron mucho antes de nuestra disputa por la tarifa del garaje. Tu hermano ha estado insolvente durante al menos 18 meses, me dijo, la recuperación del BMW, los incumplimientos del arrendamiento de muebles, los préstamos de día de pago, nada de eso pasó por dramas familiares, ha estado arruinado durante años. Mientras tanto, mamá y papá se iban enfrentando a 8 años de realidad. Papá pasó 3 días revisando antiguos extractos bancarios, sumando pagos de hipoteca que no habían hecho, impuestos de propiedad que no habían pagado, primas de seguros que no habían cubierto. Cielos, Danny, dijo finalmente, nos has estado cargando todo este tiempo. Quería ayudar, eso es lo que hace la familia. Pero mamá luchaba con el ángulo del engaño que Arek había sembrado, porque no nos lo dijiste, teníamos derecho a saberlo. Porque habrían insistido en devolverme el dinero y no lo tenían, porque quería ayudar sin hacerlo sentir como casos de caridad, porque la familia se cuida entre sí. La verdad empezaba a penetrar, pero Arek ya había hecho daño. Entonces jugó su última carta y fue más sucia de lo que esperaba, fue a la policía, no sobre el desalojo, eso era perfectamente legal. Arek denunció que yo había estado explotando financieramente a padres ancianos y posiblemente cometiendo fraude al ocultar la propiedad de la vivienda. El oficial apareció el jueves por la tarde con una expresión muy seria y muchas preguntas sobre mi arreglo como casero. Su hermano afirma que ha estado engañando a sus padres sobre la propiedad de la vivienda y cobrando renta bajo falsos pretextos, dijo, eso podría constituir fraude contra ancianos si las acusaciones se comprueban. Le mostré 8 años de registros bancarios, pagos de impuestos de propiedad, estados de hipoteca y pólizas de seguro, todo legal, todo documentado, todo probando que había estado perdiendo dinero en el arreglo por casi una década.
Señor, parece que ha estado subsidiando la vivienda de sus padres durante 8 años, dijo el oficial después de revisar los documentos. La denuncia de su hermano no parece tener mérito. El verdadero golpe llegó el viernes cuando Eric anunció que había encontrado una solución a toda la crisis familiar. He estado hablando con algunas personas, le dijo a mamá y papá, hay sociedades de asistencia legal que ayudan a familias a luchar contra desalojos ilegales, no tenemos que simplemente aceptar las amenazas de Danny. Eric había conectado con algunas organizaciones de derechos de inquilinos y las convenció de que yo era un casero abusivo intentando desalojar a una familia por quejarse de las condiciones de vida. Replanteó la destrucción de equipo como solicitudes de reparaciones y el desalojo como represalia por quejas de inquilinos. Se convirtió en el héroe enfrentando a un casero abusivo que resultaba ser su hermano. La abogada de asistencia legal me llamó directamente. Señor Falcón, estamos preparados para presentar una orden judicial contra sus procedimientos de desalojo mientras investigamos las condiciones de vivienda y las prácticas de cobro de renta. Señora, ellos no son inquilinos, son miembros de la familia que han estado viviendo gratis en mi casa durante años. Su hermano indica lo contrario, dice que la familia ha estado pagando renta a una empresa de administración de propiedades y que solo recientemente se enteraron de que usted era el dueño. Eric había mentido a la abogada afirmando que Radward Holdings era una empresa de administración que había estado cobrando renta y ocultando mi propiedad. Lo hizo sonar como si hubiera estado manejando un esquema fantasma para explotar a mi propia familia. Era brillante en su audacia. Eric había convertido mi generosidad en evidencia de fraude y mi intento de establecer límites en prueba de abuso. Pero cometió un error crucial, se volvió codicioso. En lugar de simplemente luchar contra el desalojo, Eric exigió que devolviera todos los pagos de renta cobrados bajo falsos pretextos, lo que significaba que quería que pagara a la familia $115,200 por 8 años de renta por debajo del mercado. No estaba intentando salvar a la familia, estaba intentando cobrar. Era hora de mostrarle exactamente cómo se veía la tierra quemada. La jugada de asistencia legal de Eric duró exactamente una semana. La abogada de derechos de inquilinos echó un vistazo a 8 años de registros bancarios mostrando que yo perdía $30,000 anuales en renta por debajo del mercado y se dio cuenta de que le habían contado tonterías. Señor Falcón, su hermano proporcionó información falsa sobre el arreglo financiero, me dijo por teléfono, nos retiramos del caso de inmediato. Pero el daño estaba hecho. Eric se había comprado otra semana sintiéndose como si estuviera ganando mientras envenenaba las relaciones familiares más allá de toda reparación. Fue entonces cuando hice la llamada que lo terminó todo. Hunter, presenta procedimientos formales de desalojo contra todos ellos, contratos de arrendamiento a precio de mercado con términos estándar o todos afuera en 60 días. Eric quiere jugar a ser víctima, démosle algo real por lo que llorar. Los nuevos términos de arrendamiento eran brutales pero justos, $2,800 al mes para mamá y papá, lo cual en realidad estaba por debajo del mercado para una casa de 4 habitaciones en nuestro vecindario. Eric podía firmar su propio contrato para el apartamento del garaje a $1,200 mensuales o podía encontrar otro lugar donde vivir. Sin descuentos familiares, sin arreglos especiales, relaciones estándar de casero-inquilino con todos tratados por igual. Mi hermano perdió la cabeza, esto es una locura. Gritó cuando le entregaron los papeles, $2,800 al mes, están jubilados, no pueden pagar eso. Entonces quizá deberían haber apreciado lo que tenían en lugar de dejar que tú los envenenaras contra ello. Mamá y papá estaban en shock. La pensión de papá era de $2,400 mensuales, el seguro social de mamá era de $1,100, combinados tenían $3,500 y yo estaba pidiendo $2,800 de renta. Danny, por favor, suplicó mamá, no podemos pagar la tarifa de mercado, perderemos todo. Demasiado tarde. La hermosa ironía era perfecta. Eric había pasado semanas argumentando que mi renta por debajo del mercado era en realidad explotación y abuso financiero. Ahora estaban probando cómo se veían realmente las tarifas de mercado. Ángela intentó mediar, Danny, seguramente podemos arreglar algo, la familia debe mantenerse unida. La familia se mantiene unida. Los inquilinos pagan la renta o son desalojados. Eric tomó la decisión sobre qué relación íbamos a tener. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando los acreedores de Eric comenzaron a rondar. Con una notificación de desalojo sobre su cabeza y sin una dirección estable, sus tarjetas de crédito restantes fueron canceladas. La compañía de préstamos de día de pago presentó una demanda para embargar salarios, su cuenta corriente fue congelada por deudas pendientes, estaba financieramente destruido y todos podían verlo. Fue entonces cuando comenzaron las reuniones familiares, conversaciones privadas en las que Eric no estaba invitado, desesperados, planeando cómo lidiar con su nueva realidad.
Mamá y papá se dieron cuenta de que tenían exactamente una opción: firmar el contrato de arrendamiento y encontrar la manera de hacerlo funcionar o quedarse sin hogar. Arek tenía una opción diferente: encontrar 1.200 mensuales para el apartamento del garaje o encontrar otro lugar donde vivir. Pero siendo Arek, intentó una última manipulación. Firmaré el contrato, anunció en la cena del domingo, pero quiero que todos entiendan que Danny está destruyendo a esta familia por dinero, cuando todos estamos luchando por pagar la renta. Recuerden quién eligió la codicia sobre la familia. Eric, dije, destruiste 40.000 de mi equipo de seguridad porque no quise pagarte 800 para usar mi propio garaje. No me des lecciones sobre elegir dinero sobre la familia. Su última carta fue hacerse la víctima: firmaría el contrato, pagaría la renta y pasaría el próximo año haciéndonos miserables con constantes recordatorios de lo injusto que era todo. Pero había olvidado un detalle crucial: estaba en bancarrota. El contrato del apartamento del garaje requería el primer mes de renta, el último mes y un depósito de seguridad, costo total inicial 3.600. No tenía 3.600, diablos, no tenía ni 360. Necesitaré unas semanas para reunir el dinero, dijo. Las solicitudes de arrendamiento requieren pago dentro de 72 horas o la oferta expira. Miró alrededor desesperado: ¿no puede alguien prestarme el dinero? Lo devolveré. El silencio fue ensordecedor. Nadie se ofrecía a financiar su permanencia en la casa donde había pasado 2 años arruinándole la vida a todos. Ángela carraspeó incómoda: Arek, cariño, apenas puedo pagar mi propia renta. Elías de repente encontró sus zapatos muy interesantes: tengo mis propias obligaciones financieras. Incluso mamá y papá se quedaron callados: iban a necesitar cada dólar para pagar su propia renta. Supongo que tiene 72 horas para resolverlo, dije. Arek no lo resolvió. Eric desapareció un martes por la mañana, sin despedida, sin dirección de reenvío, sin explicación, simplemente se fue, dejando atrás una habitación llena de muebles que no podía pagar y deudas que no podía saldar. Mamá encontró su nota de despedida en la encimera de la cocina: gracias por nada, espero que estén felices ahora. Incluso su salida fue culpa de los demás. Los acreedores siguieron llamando durante otro mes antes de darse por vencidos: la empresa de embargo se llevó los muebles, las compañías de tarjetas de crédito cancelaron la deuda como incobrable. Había quemado con éxito todos los puentes que había construido sin lograr absolutamente nada, excepto hacerse a sí mismo un sin techo. Mamá y papá firmaron su contrato de arrendamiento el día antes de la fecha límite, 2.800 mensuales, lo que significó que papá tuvo que encontrar un trabajo de medio tiempo para cubrir la diferencia. Mamá comenzó a cuidar niños del vecindario para ganar dinero extra. Estaban aprendiendo lo que el resto del mundo ya sabía: la vivienda cuesta dinero y nadie te debe renta por debajo del mercado solo porque eres familia. Ángela dejó de venir a las cenas de los domingos: difícil mantener la superioridad moral cuando tu postura llevó a una pareja de ancianos a luchar para pagar la renta. Elías encontró otras personas con quienes compartir su sabiduría financiera: increíble lo rápido que perdió interés en nuestra dinámica familiar cuando ya no había valor de entretenimiento. Durante 3 meses todo estuvo tranquilo: relaciones profesionales de casero e inquilino, renta pagada a tiempo. Casi empecé a pensar que habíamos encontrado un nuevo equilibrio. Luego llegó la llamada. Es papá, necesitamos hablar. Se presentaron en mi lugar de trabajo un jueves por la tarde. Mamá había estado llorando, papá apenas podía mirarme a los ojos. Hijo, necesitamos tu ayuda, dijo en voz baja. Aquí estaba, el momento que había estado esperando y temiendo a partes iguales. ¿Qué clase de ayuda? Mamá encontró su voz: no podemos pagar la renta, el trabajo de medio tiempo de tu padre no es suficiente y mi dinero de cuidar niños no es constante. Nos equivocamos, continuó papá, sobre Arek, sobre la situación, sobre todo. Estabas intentando ayudarnos y dejamos que Arek envenenara eso. Ella lloraba abiertamente ahora: lo sentimos tanto Danny, sabemos que no lo merecemos, pero te suplicamos que vuelvas al arreglo anterior, por favor. Miré a mis padres, 2 personas que me habían criado, amado, apoyado en todo. 2 personas que también habían pasado meses cuestionando mis motivos y creyendo lo peor de mi carácter porque era más fácil que confrontar las tonterías de su hijo dorado. Aprecio la disculpa, dije finalmente, pero la respuesta es no. El rostro de papá se desmoronó: Danny, por favor, perderemos todo. Ya lo perdieron todo hace 8 años, yo se los devolví y ustedes lo desecharon porque Arek los convenció de que no era suficiente. Cometimos un error. Tomaron una decisión: elegisteis al hijo que vivía de su caridad en lugar del hijo que proveía esa caridad. Mamá sollozaba ahora: ¿qué quieres que hagamos?
Quiero que vivan con las consecuencias de sus decisiones. Arek prometió que era el hijo responsable que los cuidaría. ¿Dónde está ahora? No tuvieron respuesta para eso. Continué, quieren vivir en mi casa, pagan lo que vale, no pueden pagarlo, busquen un lugar que puedan pagar. Papá lo intentó una última vez. Teane, somos tus padres. Ustedes son mis inquilinos, respondí. Caminé de regreso a mi camioneta dejándolos de pie en el estacionamiento, finalmente entendiendo cómo se ven realmente las consecuencias. Eso fue hace 6 meses. Mamá y papá encontraron un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, 2 habitaciones 1.400 mensuales, que es aproximadamente lo que pueden pagar con sus ingresos fijos. Ambos trabajan medio tiempo para llegar a fin de mes. Eric, nadie sabe, a nadie le importa. La casa está tranquila ahora, vivo solo, lo cual me sienta bien. A veces la gente pregunta si me arrepiento de cómo terminó todo. La respuesta es no. Arek quería averiguar qué pasa cuando muerdes la mano que te da de comer, mamá y papá querían averiguar qué pasa cuando cuestionas los motivos de alguien que se sacrifica por tu beneficio. Ahora todos lo saben. Espero que haya valido la pena. Escuché a mi esposa presumirle a su hermana, es dulce, pero no está exactamente nadando en dinero, me voy a quedar con todo en el divorcio, y se rieron esa noche. Hola Reddit. Aquí hay cosas que nunca pensé que compartiría aquí, pero la vida es rara así. Toma un refrigerio y disfruta. Hace 4 años yo, hombre de 33, me casé con esta mujer Sloan, mujer de 31, que pensé que tenía su vida resuelta, diseñadora gráfica en una agencia boutique elegante, conducía un Audi decente, sabía manejar multitudes como una política. Yo enseño soldadura en el colegio comunitario local, ganando alrededor de 54,000 después de que el tío Sam toma su parte. No es exactamente el dinero de besos, pero el trabajo es estable y alguien tiene que enseñarles a estos chicos que ver YouTube no los convierte en soldadores. Los primeros años fueron sólidos, compramos juntos una casa decente de 3 dormitorios, tenía buenos huesos, pasaba mis fines de semana arreglando lo que estuviera roto, me construí un dulce taller en el garaje, incluso puse un huerto porque Sloan estaba en una onda de salud. Ella en realidad me traía bebidas mientras trabajaba, encendíamos la parrilla los domingos, todas esas cosas del sueño suburbano. Honestamente pensé que había tenido suerte con una mujer que realmente apreciaba a un hombre que sabía arreglar cosas. Pero luego empezó a recibir más invitaciones a esas cosas de trabajo, cenas con socios, cócteles con clientes, lo que sea que hagan los corporativos. Al principio me arrastraba con ella y yo me ponía mis jeans más limpios y una camisa con botones, y fue entonces cuando empezaron a aparecer los pequeños comentarios, tal vez unos pantalones khaki la próxima vez, estas personas son algo estrictas con los códigos de vestimenta. Luego empeoró. Nos estábamos preparando para la fiesta de Navidad de su empresa y yo me puse el mismo atuendo que había servido bien para la boda de su amiga. Sloan salió con un vestido de diseñador que probablemente costó más que el pago de mi camioneta y se detuvo en seco. Sane, no puedes ponerte eso. ¿Qué tiene de malo? Está limpio, me queda bien, no tiene agujeros ni manchas de grasa. No es eso, es que esto es enorme para mi carrera, estas personas notan todo. Terminé pidiendo prestado un traje mal ajustado a mi vecino que me quedaba apretado en los hombros. Pasé toda la noche tirando de la chaqueta mientras Sloan me presentaba como mi esposo Sane y luego cambiaba inmediatamente de tema para preguntar por sus hijos o sus planes de fin de semana. La verdadera llamada de atención llegó hace unos 6 meses en un asador carísimo. El equipo de trabajo de Sloan estaba allí con sus maridos, un montón de tipos en polos que parecían nunca haber cambiado su propio aceite. Un tipo de tecnología llamado Jordan empezó a presumir de su Tesla y de cómo estaba revolucionando los paradigmas del transporte tradicional. Yo pensaba, hermano, tu auto todavía necesita llantas y frenos como todos los demás. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa engreída. Entonces, Sane, ¿a qué te dedicas? Enseño soldadura en el colegio comunitario. Puso una cara como si acabara de decirle que colecciono animales muertos por diversión. Ah, eso es práctico. Alguien tiene que mantener la infraestructura en funcionamiento, ¿verdad? Estaba a punto de explicar que enseño a la próxima generación de trabajadores calificados que realmente construyen los puentes y rascacielos de América mientras él mueve píxeles todo el día, pero Sloan intervino con una risa falsa. Bueno, alguien tiene que arreglar las cosas cuando se rompen. Sane es muy bueno con las manos. No dijo que yo enseñara habilidades críticas ni que mis estudiantes ganaran buen dinero recién graduados, simplemente me redujo a trabajo manual con un guiño, como si fuera el personal de servicio. La enfrenté en el camino a casa, lo cual fue tan productivo como explicar ciencia de cohetes a un niño. Se puso totalmente a la defensiva, que yo era demasiado sensible,
que solo estaba siendo social, que porque no podía tomar una broma. Fue entonces cuando otras cosas empezaron a encajar, como cambiaba de tema cuando la gente preguntaba por mi trabajo, como empezó a estacionar su Audi en la entrada en lugar de al lado de mi F-150 en el garaje, no podía dejar que los vecinos pensaran que conducía una camioneta de trabajo. Y allí es cuando las cosas empezaron a empeorar. La última Navidad su hermana Delaney llegó para la cena, está casada con un tipo de finanzas que usa mocasines sin calcetines y piensa que es el próximo Warren Buffett porque tiene una cuenta en Robinhood. Ella miraba alrededor de nuestra casa, revisando todo el trabajo que yo había hecho, molduras, pisos de madera restaurados, una isla de cocina personalizada que construí desde cero. Esto se ve genial, Sloan, muy acogedor. Sane hizo todo esto él mismo. Sí, es hábil, eso debe ahorrarles una fortuna en contratistas, buena idea. Sloan solo sonrió y cambió a hablar sobre la renovación de la cocina de Delaney que costó 40,000 y que parecía igual a cualquier otra cocina de Pinterest. Pero vi la mirada que compartieron, la misma mirada que le darías a alguien comprando en la tienda de $1, como si yo fuera personal contratado que además dormía allí. Debería haberlo visto venir, pero ya sabes cómo es cuando estás hasta el cuello, el amor te vuelve estúpido y aparentemente yo iba por un doctorado. El mes pasado Sloan llegó a casa del trabajo actuando raro, no raro malo, solo diferente. Pensé que quizá la habían ascendido o que su hermana estaba trayendo algún drama nuevo. Yo estaba en el garaje trabajando en mi Trans Am del 81, un proyecto que me había estado consumiendo los fines de semana durante 3 años seguidos. No era una restauración de Guerrero de fin de semana, había reconstruido por completo el motor 455 Big Block, race la transmisión, pintura personalizada, todo el paquete. Mi terapia y mi orgullo convertidos en casi 2 toneladas de músculo americano. Sloan apareció en la puerta todavía con la ropa de trabajo sosteniendo 2 bebidas, ¿podemos hablar? Me limpié las manos con un trapo pensando que quizá quería hablar de planes de vacaciones o de la última crisis de salud de su madre. La seguí hasta la mesa de la cocina donde habíamos tenido 1000 conversaciones normales sobre cosas normales de pareja. Se sentó frente a mí, dio un sorbo a su bebida y me miró directamente a los ojos. Sane, quiero un divorcio. Me quedé sentado como 10 segundos esperando que se riera o dijera te engañé o literalmente cualquier cosa que hiciera que esa frase tuviera sentido. Ella no solo me miró como si hubiera anunciado que íbamos a cenar espaguetis. ¿De qué estás hablando? Tenía todo un discurso preparado, lo entregó como si estuviera presentando resultados trimestrales. Que queríamos cosas diferentes, que habíamos crecido separados, que ya no funcionaba. Seguía usando frases como metas de vida incompatibles y trayectorias diferentes. ¿Desde cuándo has estado pensando en esto? Unos meses, con el mismo tono que había usado para hablar de cambiar de compañía de cable. ¿Y no pensaste en mencionarlo? Tal vez intentar terapia, hablar conmigo de lo que estuviera mal. Ella negó con la cabeza como si yo fuera un telemercader persistente. Mi decisión está tomada, Sane, ya hablé con un abogado. Ya había hablado con un abogado, mientras todavía compartíamos la cama, todavía planeábamos ese viaje a Outer Banks. Todavía éramos íntimos mientras yo me mataba instalando pisos nuevos de madera en el dormitorio porque dijo que la alfombra era asquerosa y anticuada, mientras yo cotizaba ese salpicadero de cocina que ella quería. ¿Hay alguien más? No se trata de alguien más, simplemente queremos cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes? Nunca hablamos de querer cosas distintas. Ese es el problema, Sane, no comunicamos sobre el futuro, no tenemos metas compartidas. Empecé a calentarme porque esto era noticia para mí. ¿Qué metas? ¿Qué planes de futuro? Nunca dijiste nada de que las metas no coincidieran. ¿De qué estás hablando en realidad? ¿Ves? Esto es lo que digo, te enojas en lugar de tener una conversación adulta sobre nuestra relación. Y fue entonces cuando me golpeó como un ladrillo en la cara, ella ya se había desconectado mentalmente por completo. Esto no era una discusión ni siquiera una pelea, era una notificación. Yo intentaba negociar con alguien que ya había firmado los papeles de terminación y solo estaba siguiendo el trámite. 2 semanas después llegaron los papeles de su abogado por correo certificado, como una citación. Víctor Torres, abogado, con una oficina en la parte cara de la ciudad donde probablemente te cobran solo por respirar su aire. Las demandas hicieron que mi presión arterial se disparara y que mi billetera empezara a llorar. Según Torres, Sloan merecía toda nuestra casa, la misma casa donde yo había vuelto a cablear la electricidad, donde había vuelto a plomear 2 baños, instalado nuevo back y construido una terraza que podía sostener un avión pequeño.
Quería ambos autos, incluido mi Trans Am que había reconstruido desde una chatarra con más agujeros que un queso suizo, 75% de nuestros ahorros, la mitad de mi 401k al que había estado aportando desde antes de que nos conociéramos, y 4 años de pensión alimenticia porque ella había sacrificado oportunidades de carrera por el matrimonio. ¿Qué sacrificios? La habían ascendido 2 veces y conseguido un aumento del 30% desde que nos casamos. Sus oportunidades de carrera habían crecido como maleza mientras yo estaba en casa haciendo proyectos y cocinando la cena porque ella estaba demasiado agotada de avanzar en su carrera. Pero la exigencia del Trans Am realmente torció el cuchillo, ese auto lo era todo, mi viejo me enseñó sobre motores antes de morir, cómo leer la compresión, cómo calibrar bujías, cómo hacer que algo roto funcionara mejor que nuevo. Cada tornillo que giré, cada pieza que restauré, cada fin de semana que sangré y sudé en ese garaje. Torres lo llamó propiedad recreativa con utilidad marital limitada. Utilidad limitada, como llamar garabato a la Mona Lisa. Mi abogado designado por la corte era un defensor público abrumado que parecía que preferiría estar defendiendo multas de cruce indebido. Echó un vistazo a los papeles y básicamente se encogió de hombros. Las demandas son agresivas, pero dada la disparidad de ingresos y su potencial de ganancias, no es del todo irrazonable. Traducción: estás acabado amigo, ríndete y hazlo fácil. 3 días después de recibir esos papeles yo me escondía en el garaje, tratando de perderme en el mantenimiento del Trans Am, cuando escuché voces desde la cocina. La hermana de Sloan, Delaney, había venido y con la ventana entreabierta su conversación se escuchaba claramente a través de las paredes delgadas. Delaney preguntaba sobre los plazos del divorcio como si estuviera planeando una boda. ¿Entonces cuánto falta para que se finalice? Víctor dice 4 a 6 meses y Sane no lo pelea. La voz de Sloan tenía esta confianza casual que me ponía la piel de gallina, y él no lo peleará. Fue entonces cuando Sloan se rió. Delaney, Sane gana que 54.000 enseñando soldadura en el colegio comunitario, no hay manera de que pueda pagar a uno de esos abogados del centro como Víctor, solo el anticipo de Víctor cuesta más de lo que Sane gana en 2 meses. Dejé de fingir que trabajaba en el carburador y me acerqué a la ventana como si estuviera haciendo vigilancia sobre mi propio matrimonio. Pero ¿y si pide un préstamo o algo así? ¿Con qué garantía? Yo me voy a quedar con la casa, además Sane no es exactamente sofisticado con lo legal, él piensa que podemos resolverlo como si esto fuera Dr. Phil en lugar de una transacción comercial. Delaney se ríe como si estuvieran chismeando sobre el mal corte de cabello de un compañero de trabajo. Eres terrible, Sloan. Soy realista, mira, me siento un poco mal por ello, pero no puedo seguir casada con alguien sin ambición. Sane está perfectamente feliz enseñando las mismas clases año tras año, llegando a casa cubierto de grasa, trabajando en ese auto estúpido, no tiene impulso para superarse o avanzar. ¿Auto estúpido? El Trans Am que representaba 3 años de mi vida, miles en piezas y horas incontables perfeccionando cada detalle. El auto que ella solía decir que le encantaba verme arreglar porque me veía tan concentrado y feliz. ¿Y qué pasa con todo el trabajo que él hizo en la casa? ¿Qué pasa con eso? Eso es lo que hacen los esposos, mantenimiento y reparaciones, no es como si estuviera construyendo riqueza o haciendo contactos o avanzando en su carrera. Básicamente yo he estado cargándonos financieramente durante años. ¿Cargándonos financieramente? Dividíamos cada factura por la mitad, yo pagaba los víveres, los servicios, el seguro, la mitad de todo, pero aparentemente cumplir con mi parte mientras ella guardaba su excedente me convertía en un lastre. Aún así, Sloan, 4 años de matrimonio, ¿no te sientes culpable en lo absoluto? Sloan se quedó callada un minuto, probablemente decidiendo cuán honesta ser, luego, estará bien, Sane es más fuerte de lo que parece y, sinceramente, esto es mejor para ambos, necesito estar con alguien que iguale mi ambición y mis expectativas sociales. Traducción: alguien que gane más dinero e impresione a sus amigos del trabajo. La conversación siguió otros 20 minutos y se puso peor, Delaney haciendo preguntas estratégicas, Sloan exponiendo su plan de juego como una operación militar, como Víctor le había dicho que documentara cada gasto y me pintara como financieramente irresponsable, como había estado guardando registros de mantener su estilo de vida mientras yo supuestamente no contribuía nada más que trabajo manual, como Sane probablemente aceptaría lo que le ofrecieran porque no podía permitirse pelear y de todos modos no entendía cómo funcionaban estas cosas. La clave es hacerlo sentir abrumado por el proceso, explicó Sloan como si estuviera dando una clase magistral sobre cómo arruinar a alguien. Víctor dice que tipos como Sane solo quieren terminar rápido, así que aceptan tratos terribles para evitar batallas judiciales que no pueden pagar.
Cuando finalmente Delaney se fue, Sloan vino al garaje actuando completamente normal, incluso me dio un beso en la mejilla antes de salir con sus amigas, como si no hubiera pasado una hora discutiendo cómo destruirme financieramente. Esa noche no pude dormir, seguía repasando el último año buscando señales, como si revisara imágenes de vigilancia, los comentarios sutiles sobre mi trabajo que había desestimado como bromas, cómo redirigía las conversaciones en fiestas cuando la gente preguntaba por mi empleo, cómo había empezado a pasar más tiempo con sus amigos del trabajo y menos en casa, cómo había dejado de preguntar por mi día o de mostrar interés en mis proyectos, la restauración del Trans Am que antes adoraba se había convertido en ese auto estúpido, las mejoras de la casa que antes presumía se habían convertido en mantenimiento básico, la sociedad financiera que pensé que teníamos era en realidad yo siendo cargado mientras ella construía su estrategia de salida. Ella había estado planeando esto mucho más tiempo que unos pocos meses y yo había sido demasiado confiado para verlo venir. Me sentí como el mayor tonto vivo, pero al menos finalmente entendí el juego, era hora de encontrar mejores jugadores para mi equipo. Pasé la semana siguiente en una espiral más oscura que un agujero negro, apenas comiendo, pidiendo baja por enfermedad 2 veces, mis estudiantes probablemente pensaron que estaba teniendo una crisis de la mediana edad, que técnicamente supongo que lo era. Mi situación familiar era tan útil como una puerta de malla en un submarino, padres ambos muertos, un hermano Nolan con el que no había hablado en 7 años después de una explosión nuclear en el funeral de papá que hizo que Chernóbil pareciera un incendio en la cocina. Nolan siempre fue el hijo dorado al crecer, notas perfectas, capitán del equipo de debate, beca completa para la Facultad de Derecho, se graduó summa cum laude de un programa de primer nivel y aquí está el detalle. Ahora trabaja para uno de los bufetes de litigios corporativos más grandes del estado, el tipo de abogado que aparece en las páginas de negocios cuando gana grandes casos y que probablemente cobra más por hora de lo que yo gano en una semana. Nuestra pelea fue estúpida y fea, como siempre son las peleas familiares cuando el dolor hace que todos digan cosas que no pueden retirar. Después del funeral de papá hubo confusión sobre los arreglos y una tontería de herencia que debería haber sido simple, ambos estábamos destrozados y funcionando a base de café y terquedad. Lo acusé de pensar que era demasiado bueno para la familia por su título elegante y su trabajo en la gran ciudad, él dijo que yo era celoso e inmaduro y que no podía manejar responsabilidades adultas, ambos dijimos cosas que dolieron y no podían desdecirse. Nolan volvió a su bufete de derecho corporativo, yo me quedé local con mi trabajo de cuello azul y hemos estado en silencio radial por 7 años de orgullo terco y tontería mutua. Pero sentado en ese garaje hojeando álbumes de fotos viejos porque aparentemente soy un glotón de castigo, encontré esta foto de mí y Nolan trabajando en mi primer coche en el garaje de papá, los dos teníamos tal vez 16 y 14 años, cubiertos de grasa riéndonos de alguna broma tonta. Nolan en realidad me enseñó la mitad de lo que sé sobre motores antes de decidirse a seguir su carrera en derecho. Mirando esa foto me di cuenta de que tenía 2 opciones, seguir ahogándome en autocompasión o tragarme el orgullo y llamar a la única persona que tal vez podría ayudarme a contraatacar. Olvídalo, lo llamé, directo al buzón de voz, lo que casi me hizo colgar y volver a sentir lástima por mí mismo, pero luego empecé a hablar y una vez que abrí la boca todo salió como un radiador roto. Le conté todo sobre Sloan, los papeles de divorcio, cómo me estaban ejecutando financieramente abogados que pensaban que yo era solo un soldador tonto que se rendiría. Le dije que lo sentía por nuestra pelea y cuánto había echado de menos tenerlo cerca, especialmente ahora que me sentía como si me estuviera ahogando. Le conté sobre el Trans Am y la casa y cómo Sloan intentaba quedarse con todo por lo que había trabajado mientras me pintaba como un inútil. Estaba divagando y probablemente sonaba desesperado, pero lo solté todo como una confesión. Terminé diciendo que entendía si no quería ayudar, habíamos dicho cosas duras el uno al otro y él tenía su propia vida, pero yo no tenía opciones. Me devolvió la llamada 2 horas después, medio esperaba que me dijera que me largara y que no lo llamara nunca más. Sane, ¿por qué no llamaste antes? No estaba enojado ni condescendiente, solo preocupado, como el hermano mayor que recordaba antes de que la Facultad de Derecho lo pusiera serio y nuestra pelea nos volviera extraños. Hablamos durante 4 horas seguidas pasada la medianoche, como adolescentes en una noche escolar. Me dejó explicar todo sin juzgar ni interrumpir ni hacerme sentir estúpido por haber confiado en Sloan. Cuando terminé de describir sus exigencias y la estrategia de su abogado, hubo una larga pausa que me hizo pensar que la llamada se había cortado. Envíame todo, tomaré tu caso, dijo Nolan. No puedo pagar tu tarifa, tu anticipo probablemente cuesta más de lo que gano en 3 meses. Esto ahora es un asunto de familia, ya veremos lo del dinero después. Luego dijo algo que casi me rompió, yo también te he echado de menos hermanito, y nadie se mete con mi familia.
Esa última parte la dijo con el tono que recordaba de cuando éramos niños y Nolan estaba a punto de destruir a alguien en ajedrez o en debate. ¿Qué necesitas? Todo, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, recibos de cada proyecto, fotos, mensajes, correos electrónicos, cada papel que muestre lo que aportaste, y hermano, no hables con Sloan ni con su abogado sobre nada, toda la comunicación pasa por mí. Por primera vez en semanas sentí que tal vez no estaba completamente acabado, que tal vez tenía refuerzos. Mi hermano había vuelto y estaba molesto, esto se iba a poner interesante. Nolan no perdió el tiempo como los abogados que te cobran por pensar en tu caso en la ducha. Me puso a reunir todos los documentos financieros de los últimos 5 años, cada recibo de proyectos de la casa, cada foto del trabajo que había hecho. También me hizo escribir una cronología de los cambios de comportamiento de Sloan y cada conversación sobre dinero y planes de futuro. Pero Nolan, siendo Nolan, el mismo perfeccionista obsesivo que solía organizar sus tarjetas de béisbol por promedio de bateo, fue mucho más allá de mis papeles. Pausa rápida amigos, YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype, si estás enganchado con esta historia, golpea ese botón de Hype. Le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene llegando historias aún más locas, muchas gracias por su apoyo. Bien, volvamos al drama. 3 días después de tomar mi caso me llamó con una actualización que me hizo girar la cabeza. Sane, necesito preguntarte algo directo, ¿alguna vez Sloan mencionó cuentas de ahorro separadas o cuentas que no conocieras? No, nunca, siempre usamos nuestra cuenta conjunta para todo, ¿por qué necesitaría cuentas separadas? Larga pausa, podía oírlo escribiendo, probablemente sacando documentos que harían mi día o lo arruinarían, porque hice una verificación financiera de antecedentes y hay discrepancias muy interesantes en su declaración. Nolan había contratado a una contadora forense especializada en casos de divorcio. Lo que encontró fue increíble y me hizo darme cuenta de que Sloan era aún más calculadora de lo que había pensado. Sloan había estado llevando a cabo una estafa a largo plazo durante más de 18 meses que haría que Bernie Madoff se pusiera celoso. Había abierto 3 cuentas separadas en diferentes bancos y había estado moviendo sistemáticamente dinero de nuestra cuenta conjunta, pequeñas cantidades al principio, 200 aquí, 500 allá, nada que yo notara en el gasto normal porque era lo bastante lista para mantenerlo bajo el radar, pero con el tiempo sumó 34,000 que había guardado mientras yo pagaba mi mitad de todas nuestras cuentas como una persona honesta, como un tonto. ¿Cómo es eso legal? No lo es, se llama disolución de bienes maritales y los jueces lo odian más que a los abogados con trajes baratos. Pero eso ni siquiera era la mejor parte. Nolan también había citado los correos electrónicos y registros telefónicos de Sloan, lo cual se puede hacer cuando alguien miente sobre finanzas en documentos judiciales. Ella había estado buscando abogados de divorcio durante más de un año, no solo a Víctor Torres, sino al menos a 4 bufetes diferentes, comparando precios como si comprara un coche. Escucha esto, dijo Nolan, y pude oír papeles moviéndose, este es un correo a Torres de hace 13 meses, Sane es demasiado confiado y no entiende los procedimientos legales. Gana un buen dinero para alguien sin educación real, pero nada comparado con mi potencial de ingresos a largo plazo, esto debería ser sencillo. Otro correo de hace 8 meses, Sane todavía piensa que esto es sobre problemas de matrimonio y comunicación, no tiene idea de que he estado documentando todo durante meses. Sus amigos soldadores no son precisamente expertos legales, así que dudo que obtenga buenos consejos sobre pelear esto. Leer esos correos fue como recibir una patada en el pecho de una mula. Pero Nolan no había terminado de destruir mi fe en la humanidad, también había encontrado la actividad en redes sociales de Sloan, incluyendo publicaciones en LinkedIn presumiendo de equilibrar exitosamente el avance de su carrera con un matrimonio de apoyo hace apenas 6 meses. Su historia sobre sacrificar oportunidades de carrera era un completo disparate, había conseguido 2 ascensos y un gran aumento durante nuestro matrimonio mientras yo supuestamente la retenía. Nolan, esto es una locura, ¿cómo encontraste todo esto tan rápido? Sane, llevo 15 años en litigios corporativos, esto es lo que hago, encuentro donde la gente esconde dinero y destruyo malos argumentos con hechos. El abogado de Sloan cometió un gran error al pensar que estabas indefenso y no lucharías. Nolan me explicó que Víctor Torres era conocido por intimidar a hombres de clase trabajadora en casos de divorcio. Su estrategia era abrumarlos con demandas agresivas y honorarios legales hasta que aceptaban lo que ofreciera solo para que terminara, como un matón que molesta a niños más pequeños porque sabe que no pueden defenderse. El problema es que Torres nunca se había enfrentado a alguien que supiera jugar este juego a nivel profesional, había estado viviendo de la intimidación durante años. Estaba a punto de recibir una educación muy cara cortesía de la familia Donnelly.
El plan de Nolan era brillante y despiadado. Como estrategia militar, dejaríamos que Sloan y Torres pensaran que estaban ganando hasta el momento del juicio, yo aparecería con mi defensor público abrumado. Ellos se sentirían confiados, tal vez engreídos, y entonces Nolan intervendría en el último minuto como mi nuevo abogado, se llama sustitución de abogado, perfectamente legal. Ellos reciben la notificación pero no suficiente tiempo para prepararse realmente para el cambio. Nolan también había investigado al propio Torres y los hallazgos eran hermosos. El tipo no era ni de lejos tan bueno como pretendía, se graduó a mitad de su clase en una facultad de derecho de tercera categoría, perdió sus últimos varios casos importantes y tenía fama de intimidar a partes sin representación mientras evitaba peleas reales. Sane, este tipo ha estado viviendo de la intimidación durante años, esto va a ser divertido. Por primera vez desde que Sloan soltó su bomba de divorcio sentí algo distinto al pavor, mi hermano mayor había vuelto y estaba listo para la guerra. Una semana antes del juicio, Nolan venía todas las noches a preparar, convirtiendo mi mesa de la cocina en una sala de guerra que parecía sacada de un thriller legal. Revisamos cada documento, cada pieza de evidencia, cada ángulo, hasta que podía recitarlo como el juramento a la bandera. Pero Nolan también quería mantener a Torres y a Sloan demasiado confiados, seguir actuando derrotado. Cuando hables con tu defensor público, si Sloan pregunta por el caso, actúa preocupado y estresado, deja que piensen que te estás rindiendo. No era difícil actuar estresado, estaba estresado, pero la confianza de Nolan se contagiaba, como tener a un Ned Seal diciéndote que te cubre la espalda en una pelea de bar. Traía expedientes de casos similares que había ganado, mostrándome cómo solían fallar los jueces cuando una parte intentaba ocultar activos y mentir al tribunal. La clave es hacer que Torres parezca que no hizo su tarea, lo cual no hizo. Cuando yo presente evidencia que debería haber encontrado durante el descubrimiento básico, lo hará ver incompetente y a Sloan engañosa. A los jueces realmente no les gusta que les mientan. Nolan también había alineado testigos expertos que harían que el caso de Sloan pareciera de aficionados, la contadora forense que rastreó el dinero oculto de Sloan y podía explicarlo en términos simples, 3 tasadores distintos de autos clásicos que podían testificar sobre el valor real de mi Trans Am frente a la ridícula estimación baja de Torres, incluso un contratista que podía detallar el valor de todas mis mejoras en la casa. No solo vamos a ganar esto Sane, vamos a pulverizarlo tan a fondo que Sloan lamentará haber pensado alguna vez que podía engañar a nuestra familia. Para cuando termine Torres estará actualizando su currículum. 2 días antes del juicio, Sloan hizo un último intento de hacerse la víctima, como una jugadora de póker tratando de engañar con un par de doces. Vino a la casa mientras yo estaba en el garaje, actuando toda emocional, probablemente pensando que podía manipularme una última vez. Sane, ¿podemos por favor hablar? Tal vez podamos arreglar algo sin ir a juicio, esto se está poniendo tan feo y caro. Levanté la vista del motor del Trans Am. Sloan, tú presentaste la demanda de divorcio, hiciste exigencias a través de tu abogado puede hablar con mi abogado. ¿Qué abogado? ¿Ese defensor público que parece que preferiría estar en cualquier otro sitio? Solo me encogí de hombros y volví al motor. Ya veremos. Se quedó allí un minuto más, probablemente esperando que me derrumbara y le rogara reconsiderar o que ofreciera aceptar un acuerdo más pequeño para evitar el juicio. Cuando no le di la reacción que quería, resopló y se fue. Esa noche Nolan llamó con una última actualización que me hizo sonreír. Torres acaba de presentar una moción para un procedimiento expedito, quiere cerrar esto rápido, probablemente pensando que tiene una victoria fácil. ¿Eso es malo? Es perfecto, se está apresurando porque cree que tiene un triunfo seguro y quiere cobrar sus honorarios antes de que te des cuenta de que te están jodiendo, no ha hecho un descubrimiento adecuado sobre las finanzas de Sloan, está caminando hacia una emboscada. El tono de Nolan me recordó a la mañana de Navidad cuando éramos niños, duerme un poco hermanito, mañana va a ser hermoso. El día del juicio llegó como si la Navidad y el Super Bowl tuvieran un hijo. Me presenté luciendo apropiadamente derrotado, ropa arrugada, energía nerviosa, sentado al lado de mi claramente abrumado defensor público que seguía barajando papeles como si buscara sus llaves. Sloan estaba allí en su traje de poder, sentada junto a Víctor Torres, él tenía esa confianza arrogante que llenaba la sala, el tipo de arrogancia que viene de años de golpear a trabajadores sin representación. Sloan vio a mi defensor público luchando con trámites básicos y en realidad sonrió con suficiencia, estaban tan confiados. El juez Hayes nos llamó al orden y Torres inmediatamente pasó al ataque, lanzó un discurso pomposo sobre cómo su clienta desafortunadamente se había casado por debajo de su potencial socioeconómico. Usó de hecho la frase inequidad inherente como si estuviéramos discutiendo sistemas de clases medievales, tenía gráficos, tablas y un PowerPoint mostrando diferencias de ingresos proyectadas para la próxima década.
Cuando apareció mi Trans Am en la pantalla, Torres lo desestimó como propiedad recreativa de limitado valor práctico que ocupaba un espacio premium de garaje que podría utilizarse mejor para actividades generadoras de ingresos. Este tipo quería convertir mi garaje en un almacén de Amazon. Torres terminó con grandes gestos sobre cómo Sloan merecía compensación por años de apoyar a un cónyuge con ambiciones limitadas. Yo me estaba enfadando, pero Nolan me había taladrado que debía mantener la calma y dejar que Torres cavara su propia tumba. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Señor Donnelly, ¿está presente su abogado? Mi defensor público empezó a ponerse de pie, pero entonces las puertas de la sala se abrieron y Nolan entró como si fuera dueño del edificio. El cambio fue instantáneo. Sloan se puso blanca más rápido que la pintura secándose en el desierto. Torres literalmente dejó caer su bolígrafo. Nolan llevaba un traje de carbón perfectamente hecho a medida, un maletín que gritaba dinero serio y esa sonrisa tranquila y depredadora. Torres susurró frenéticamente a Sloan, «Nunca dijiste que tenía familia en derecho corporativo». Su respuesta en pánico, «Te dije que tenía un abogado». «Hermana, dijiste que no importaba». Torres ahora sudando, «Morrison Clan sí importa, Sloan, ellos se comen a firmas como la mía en el desayuno». Nolan dio un paso adelante, suave como la seda, «Su señoría, Nolan Donnelly, Morrison Clan y asociados, representando a Shane Donnelly, sustituiré como abogado del demandado». La jueza miró las credenciales de Nolan con interés. Morrison Clan tenía reputación, eran el tipo de abogados que no aparecían a menos que alguien estuviera a punto de ser destrozado. Nolan no usó PowerPoint, no necesitaba presentaciones llamativas, solo se puso de pie y dijo con esa voz calmada y autoritaria, «Su señoría, la parte contraria ha presentado una interesante obra de ficción, me gustaría compartir algunos hechos». Y luego destruyó todo lo que Torres había construido. Primero vinieron las cuentas ocultas de Sloan, no solo los 34.000 que habíamos encontrado inicialmente, sino 47.000 en total que había estado moviendo durante 18 meses mientras alegaba dificultades financieras. Torres objetó desesperadamente, pero la jueza lo calló, los registros bancarios hablaban por sí solos. Después Nolan pulverizó la narrativa del sacrificio profesional de Sloan, publicaciones de LinkedIn, evaluaciones de desempeño, entrevistas en revistas donde presumía de equilibrar un rápido avance profesional con el matrimonio, 2 ascensos y un aumento del 30% mientras supuestamente estaba siendo frenada. Torres intentó objetar de nuevo, pero la jueza lo interrumpió, eran las propias palabras de Sloan. Nolan sacó 5 años de registros financieros mostrando la verdadera historia, a pesar de ganar 60% del ingreso de Sloan, yo había contribuido con 50% de todos los gastos mientras añadía 42.000 en valor documentado a través de mano de obra calificada, fotos de cada proyecto, estimaciones de contratistas mejor organizadas que el PowerPoint de Torres. Sloan lloraba ahora mientras Torres sudaba a través de su caro traje, pero Nolan guardó la opción nuclear para el final. Esos intercambios de correos entre Sloan y múltiples abogados de divorcio proyectados en la misma pantalla que había usado Torres, 14 meses de planificación mientras me mentía, Sloan llamándome demasiado confiado para entender procedimientos legales, discutiendo cómo maximizar el acuerdo mientras minimizaba mi capacidad de pelear, escribiendo esto debería ser sencillo. Sane no sabrá cómo luchar adecuadamente. Torres objetaba todo ahora, lanzando términos legales desesperados mientras la jueza lo cortaba cada vez más irritada. Cuando Nolan llegó a mi Trans Am, tenía 3 tasaciones profesionales y testimonio experto sobre cientos de horas de trabajo calificado. Entonces Nolan lanzó el golpe final, dirigiéndose directamente a Torres, «Su señoría, me resulta curioso que la parte contraria, que se graduó 47º en una clase de 63 de la Jefferson School of Law, presuma de dar lecciones a este tribunal sobre las contribuciones relativas al matrimonio, particularmente cuando su investigación parece tan inadecuada». Torres se puso rojo, balbuceando sobre ataques personales inapropiados mientras Nolan sonreía, la jueza parecía que intentaba no reírse. Torres barajaba papeles desesperadamente, solicitando un aplazamiento porque no estaban preparados para este nivel de evidencia inesperada. La jueza lo desestimó, moción denegada, basándome en la evidencia presentada estoy lista para fallar. Nolan había hecho exactamente lo que prometió, convirtió la victoria segura de Sloan en un completo desastre que se hablaría en círculos legales durante años. La jueza falló a mi favor en casi todo, entregando justicia como un golpe de precisión, me quedé con la casa, ambos autos y mi 401k completo. Dividimos los ahorros 50-50, pero Sloan tuvo que devolver todo el dinero oculto más pagar una multa por fraude financiero que hizo que sus honorarios legales parecieran calderilla. Nada de pensión alimenticia, las demandas agresivas pero supuestamente razonables de Torres fueron completamente rechazadas.
La jueza también ordenó a Sloan pagar mis honorarios legales, lo que significaba que ella financiaba la demolición de su caso por parte de Nolan, hermosa ironía. Al salir de la sala, Torres intentó acercarse a Nolan con la desesperación de un hombre que se ahoga, probablemente buscando alguna cortesía profesional que pudiera salvar su reputación. Nolan lo miró de arriba abajo. Señor Torres, quizá quiera invertir menos en accesorios y más en educación continua, eso fue vergonzoso incluso para sus estándares habituales. Sloan intentó interceptarme afuera, lágrimas corriendo, rímel chorreando como si hubiera quedado atrapada en una tormenta de consecuencias. Sane cariño, ¿podemos hablar solo un minuto? Nunca quise que llegara tan lejos, todavía podemos arreglarlo. Nolan se interpuso, toda comunicación pasa ahora por mi oficina. Sloan miró desesperada entre nosotros, como si finalmente se diera cuenta de lo que realmente había perdido, no solo el dinero o la casa, sino cualquier esperanza de controlar la situación, de hacerse la víctima o de manipular su salida de las consecuencias. Nos alejamos en el BMW de Nolan con ella todavía de pie en las escaleras del juzgado llorando y probablemente calculando cómo iba a explicar este desastre a todos los que pensaban que era tan lista. Durante las siguientes 3 semanas su mundo se derrumbó por completo como una demolición controlada. La noticia se difundió rápido en nuestro círculo social. Aparentemente Delaney no pudo mantener la boca cerrada sobre la masacre en la sala, probablemente porque ver a su hermana ser destruida por un poder legal superior era demasiado entretenido como para no compartir. Sloan tuvo que explicar a amigos, compañeros de trabajo y familia por qué la habían atrapado escondiendo dinero y mintiendo a abogados. Las mismas personas a las que ella había estado impresionando con sus historias de éxito corporativo ahora se preguntaban si alguien que cometería fraude financiero podía ser de fiar en los negocios. A su firma tampoco le entusiasmaba la atención negativa, trabajaba en un lugar donde supuestamente la reputación y la confiabilidad importan. Tener tu nombre asociado con prácticas financieras engañosas no es precisamente bueno para la confianza de los clientes. Pero el verdadero espectáculo vino cuando Torres intentó presentar una moción alegando que Nolan había usado tácticas poco éticas de emboscada y estrategias legales injustas. Nolan me llamó riendo tan fuerte que apenas podía hablar. Hermano, este idiota realmente intentó argumentar que yo violé estándares profesionales por estar demasiado preparado y confiado. Afirmó que presentar pruebas adecuadas y testigos expertos era mala conducta procesal en un caso civil. La jueza básicamente le dijo a Torres que se sentara, se callara y dejara de avergonzarse a sí mismo. La moción fue denegada tan rápido que probablemente marcó un récord y Torres recibió una reprimenda judicial sobre la diferencia entre ser tratado injustamente y simplemente perder. La firma de Torres no estaba contenta con perder un caso de tan alto perfil de manera tan espectacular. Las noticias viajan rápido en los círculos legales y ser humillado por Morris & Clan no ayudaba en nada a su reputación. Escuché por Nolan que a Torres le habían sugerido discretamente considerar otras oportunidades de carrera que se ajustaran mejor a su nivel de habilidad. 3 semanas después del decreto final, estaba en el garaje trabajando en el Trans Am, disfrutando el rugido terapéutico de un motor bien afinado, cuando mi timbre sonó a las 11:30 de la noche. Las visitas nocturnas nunca son buenas noticias. Abrí la puerta y encontré a Sloan allí, parecía absolutamente desequilibrada. Sane, tienes que ayudarme, dijo intentando empujarme para entrar en la casa como alguien que había perdido todo sentido de límites. Me van a despedir, mis tarjetas de crédito están al máximo por las tarifas legales y las multas, no puedo pagar el alquiler de mi apartamento. Felicidades, te quedaste con todo, ¿no puedes darme algo? Retrocedí y mantuve las manos visibles. Sloan, tienes que irte ahora mismo, esto es acoso. Por favor, lo siento, cometí un gran error, podemos arreglarlo, siempre dijiste que me cuidarías. Fue entonces cuando el BMW de Nolan entró en mi camino de entrada como caballería. Había estado viniendo la mayoría de las noches para trabajar en el Trans Am y pasar el rato como en los viejos tiempos, hermanos reconectando con bebidas y aceite de motor. Sloan lo vio bajar del coche y perdió por completo lo que quedaba de su compostura. Ustedes, hermanos Donnelly, gritó lo suficientemente alto como para despertar al vecindario, conspiraron para destruir mi vida, planearon todo esto, voy a demandarlos a ambos por conspiración, fraude y todo lo demás. Nolan sacó tranquilamente su teléfono y comenzó a grabar. Sloan, estás invadiendo y haciendo amenazas, necesitas irte inmediatamente o... Ella estaba teniendo un colapso total ahora, gritando sobre cómo habíamos arruinado su carrera, robado su dinero y destruido su reputación. Su voz se elevaba cada vez más. Luego se lanzó hacia mí intentando arañarme la cara con sus uñas, chillando sobre cómo yo le debía y cómo iba a hacerme pagar por destruir su vida. Nolan intervino y la sujetó mientras yo llamaba al 911. Ella alternaba entre suplicar y amenazarnos,
pasando por todas las emociones al mismo tiempo, no pueden hacerme esto, los destruiré a ambos, Sane por favor te amo, los arruinaré, por favor ayúdenme, esto no es justo. La policía llegó 12 minutos después, dos oficiales que al verla inmediatamente pidieron refuerzos porque, aparentemente, las exesposas locas son un riesgo laboral conocido. Nolan les proporcionó pruebas en video y yo di una declaración sobre cómo Sloan intentó forzar la entrada y agredirme. Los oficiales fueron profesionales, pero claramente estaban familiarizados con este tipo de situaciones, mientras le ponían las esposas ella seguía alternando entre llorar y gritar amenazas, en realidad era gracioso. Esto no ha terminado, apelaré todo, pagarán por esto, conseguiré un mejor abogado, lo verán, por favor no me arresten. La oficial principal nos dijo que sería acusada de allanamiento, agresión, amenazas y de violar la orden de restricción que Nolan había presentado tras su acoso anterior en mi lugar de trabajo. Tal vez quieras mejorar tu seguridad y poner algunas cámaras, dijo mientras los policías se la llevaban en la parte trasera. Nolan y yo nos quedamos en mi entrada mirando desaparecer las luces traseras. Bueno, dijo Nolan, eso salió como esperábamos. Volvimos al garaje y abrimos unas bebidas, Nolan y yo hablando como en los viejos tiempos, recuperando 7 años de silencio perdido, mientras Sloan se convertía oficialmente en el problema de otra persona. 6 meses después, Sloan se declaró culpable para reducir los cargos y recibió libertad condicional con consejería obligatoria, perdió su trabajo, tuvo que mudarse de nuevo con sus padres y se convirtió en una advertencia sobre lo que pasa cuando intentas joder a la familia equivocada. Nolan y yo hacemos paseos de fin de semana en el Trans Am ahora, recuperando 7 años de conversaciones perdidas, el coche funciona mejor que nunca, la casa finalmente es mía y recuperé a mi hermano. Sloan obtuvo exactamente lo que se merecía. A veces la justicia realmente funciona.